En el siguiente mapa conceptual vamos a exponer los siguientes temas con respecto a la unidad 1, como cual tenemos los aspectos generales de protección, en donde tenemos la detección de fallas que se puede medir por medio de la magnitud de corriente, también de la presencia de corriente en un camino anormal, por ejemplo la Tierra, el balance de corriente, lo que son corrientes entrantes igual a corrientes salientes, el balance de voltaje, voltaje derivado de la corriente, ¿no? También tenemos otras detección de fallas, como son la dirección de la potencia, el cambio de parámetro, la producción de gases y parámetros no eléctricos, por ejemplo, como son la temperatura, presión en la protección de generadores. También tenemos los componentes del sistema de protecciones, donde tenemos el disyuntor, los relés. Entonces, bueno, también tenemos la protección unitaria, que son la diferencia de corrientes causa el disparo del disyuntor. La suma de corrientes debe ser cero, por ejemplo, la protección diferencial de transformadores o de generadores, ¿no? La protección no unitaria pues es aquella que protege a más de un componente del sistema, como son las protecciones de generador, protección de barra de alto voltaje, de bajo voltaje, protección de transformador, protección de línea y protección de barra, ¿no? También tenemos lo que es el respaldo remoto, el respaldo local, ¿sí? El respaldo por falla del disyuntor. Bueno, también tenemos lo que es la protección de sobrecorriente, lo que es discriminación por tiempo, discriminación por corriente y discriminación por tiempo y corriente. Bueno, también por otra parte tenemos lo que son los principios básicos para las protecciones eléctricas, donde tenemos los siguientes temas, como son las variables sinusoidales y su representación fasorial. También tenemos lo que son convenciones de los diagramas fasoriales, donde aquí se consideran de referencia el eje positivo de las abscisas. También el sentido de giro es positivo en el sistema opuesto de las manecillas del reloj. Y bueno, para una misma frecuencia, la relación instantánea entre fasores queda definida por la diferencia angular entre los valores iniciales. Esto es, indica el desplazamiento de los valores máximos positivos de las funciones sinusoidales correspondientes. También otros temas siguientes, como son la notación fasorial, operadores complejos, el sistema trifásico, la secuencia de fases, ¿sí? Las polaridades de corrientes y voltaje y representación de la impedancia, potencia compleja, equivalencia de la potencia en términos de R y X. Tenemos lo que son componentes simétricas. Y bueno, aquí también un tema muy importante para las protecciones eléctricas, como son los teoremas que entra la ley de Kirchhoff. La suma algebraica de las tensiones en un circuito cerrado es 0, la suma algebraica de las corrientes en un nudo es 0 y la magnitud de los fasores son iguales a los valores RMS. Entonces los principios de superposición, en el cual un circuito lineal con dos o más fuentes independientes pueden obtenerse las tensiones y corrientes debido al efecto de cada una de las fuentes por separado. Bueno, las fuentes de voltaje se sustituyen por un cortocircuito. En cuanto al teorema de Thevenin, toda red activa vista desde dos terminales pueden representarse por una fuente en serie con una impedancia. La fuente de voltaje es el voltaje de circuito abierto entre los dos terminales y la impedancia es la impedancia de la red vista desde los dos terminales con todas las fuentes cortocircuitadas. En cuanto al teorema de Kennelly, toda red de tres terminales puede representarse por una impedancia equivalente en Y. El sistema por unidad. Tenemos también otro tema importante para las protecciones eléctricas, lo que son las redes de secuencia, que son los circuitos equivalentes monofásicos de una red eléctrica conformados por las impedancias de secuencia positiva y negativa y cero desde sus elementos, ¿no?
Tenemos los criterios generales de los sistemas de protecciones, en cual tenemos las características que es el sistema de protección tiene por objeto supervisar y actuar ante la presencia de una anormalidad en el sistema de potencia, lo cual para cumplir este objetivo, reduciendo al mínimo el impacto de la condición anormal, fundamentalmente el sistema de protección debe tener las siguientes características, como son la selectividad, la sensibilidad y la velocidad. En cuanto a la selectividad, debe ser selectivo para que ante una falla desconecte únicamente la zona en falla, manteniendo la máxima continuidad del servicio. En cuanto a esa sensibilidad, debe ser sensible para que opere adecuadamente bajo cualquier condición topológica. En cuanto a la velocidad, debe ser rápido para manejar en el mínimo tiempo las fallas con el fin de evitar daños y perturbaciones posteriores, ¿no? Bueno, tenemos también aquí algunos parámetros que indican la presencia de una falla, como son la variación de corriente, la variación de voltaje, variación de la frecuencia, el incremento de la temperatura, la detección de secuencia negativa o secuencia cero, la variación de la impedancia también. Bueno, también tenemos lo que son los esquemas de protección, que son recomendables en lo posible disponer de 2 esquemas de protección redundantes para cubrir actividades de mantenimiento, pero para aumentar la confiabilidad, ¿no? Entonces también tenemos lo que son las información para estudios de protecciones, lo cual se utiliza en el diagrama unifilar, en el que constan los parámetros y datos relevantes de la topología del sistema a estudiar. También lo que son redes de secuencia positiva, negativa y cero, las características de los transformadores de medidas y estudio de fallas. Sí, y por último, tenemos lo que son estudios de fallas, ¿no? Bueno, hasta aquí el video, muchas gracias.